Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad. Pensando en Voz Alta. Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gran gusto de tener no solo un buen amigo, sino que a quien yo le llamo mi diputado favorito. Y créanme que qué falta hace en la Asamblea. Bienvenido, Jorge. Alfredo, muchas gracias, muy buenos días a todos y a la orden siempre. Jorge, comentábamos fuera de cámaras que nuestro querido El Salvador va a pasos agigantados, si es que no está llegando, hacia un Estado fallido. Y parte de los motivos o las razones del por qué el Estado fallido es el fracaso y el abuso de la clase política. Esta semana hemos visto ejemplos de burla al elector, de burla al contribuyente, de burla a la institucionalidad, y eso a muchos de nosotros nos está quitando la fe en la mal llamada democracia que tenemos, porque no es en realidad es una partidocracia. Claro. Y bueno, pero además le quita también incluso la esperanza a los ciudadanos, porque el tema de la delincuencia y la violencia que provocan principalmente las maras, aunque no toda la violencia de las pandillas, pero estos hechos terribles de daño a niños, a jóvenes, incluso a una persona con discapacidad, con saña, y a eso le sumas que es principalmente a la gente, esa enorme cantidad de personas que le faltan recursos, que tienen trabajos mal pagados porque usualmente están en la informalidad, y se vio obligada a pensar en irse estrictamente porque sus hijos están siendo amenazados, porque le piden renta para que los niños vayan a la escuela o dejarlos entrar a la escuela. Pero por otro lado, al interior de la escuela resulta de que ya niños incluso de 6, de 8, de 10 años se han incorporado como mascotas, entre comillas, a los delincuentes, y también ejercen poder al interior de la escuela. El docente está bajo la amenaza de los hermanos, parientes del niño que está allí, no pueden poner disciplina, pero además ese maltrato clásico de niños con niños, que se da en todos lados por las edades, aquí es mayor y más terrible porque tiene que ver también con la mar. Entonces, algunos incluso de esos niños asesinados son problemas surgidos en la escuela, en fenómenos y en problemas entre niños que no tendrían mayores consecuencias ahora la que antes no pasaba del pleito después de clase. El pleito después de clase, ¿verdad? No, ahora se confunde con todo esto. ¿Y cuál es lo que, de los temas que tratamos, lo del Estado fallido? Simplemente porque no encontramos respuestas hasta ahora en las autoridades que siquiera nos puedan dar esperanza o decir, hombre, tal vez por ahí, o esto que se plantea tiene algún sentido. No, hoy hay una caricatura ahí en que están funcionarios de seguridad y les están preguntando que qué decir, y es un absoluto silencio, ¿verdad? Muestran como que se suele el suelo ahora en sequía, todo quebrado. Es decir, no hay respuesta ni siquiera esperanzadora o que le diera alguna ilusión a la ciudadanía. Al contrario, son mensajes
contradictorios, equivocados. Cada vez más encontramos que la institucionalidad también se ha corrompido. Encuentran a un policía llevando todo un cargamento de armas, uniformes. Es evidente que eso sirve para delinquir, pero qué interesante, lo detienen los policías y en lo que están abriendo el baúl, el fulano se va. A cualquiera le parece que eso es premeditado, ¿verdad? Lo dejo ir, andate, ¿verdad? O esa impresión genera. Entonces, lo que hay en concreto es impunidad a distintos niveles o a todos los niveles, y eso hace entonces que el delincuente le encuentre sentido, porque tiene poder a través de que el Estado ha desaparecido de esas comunidades. La policía ni llega, y la en policía, algunos casos se ha convertido en cómplice, ¿verdad? Claro, otros cómplices, y en otros se resguardan. El policía se asegura en la noche y no sale a ningún lado, y ha dejado el territorio en manos de la delincuencia. O sea, esa persona que está en la delincuencia tiene poder territorial, tiene plata, según escuchamos y vemos las compañías o las empresas de transporte colectivo que dicen que pagan millones, terminan haciendo más de 30 millones al año. Eso implica que esas pandillas tienen dinero, poder, dinero y por consiguiente impunidad. Entonces, con todas esas cosas es obvio que en un lugar donde las maras controlan todo eso, los muchachos terminan incorporándose a gusto o a disgusto a eso mismo. Entonces, una cosa creciente. No tienen ningún costo por los delitos que cometen, ninguno. Entonces es un tema de impunidad. Ahora, si las autoridades no funcionan, no operan, generan esta situación de impunidad y falta de control. ¿Dónde queda el Estado entonces? Eso por un lado. Pero por otro lado también la ciudadanía observa incumplimiento de leyes, abusos de funcionarios públicos. En una situación como esta, pues alguien resulta que se va a España a ver cómo funcionan las luces de un edificio para venir a decir que los va a poner en el edificio de la Asamblea Legislativa aquí. Hombre, perdónenme, a estas alturas de la vida, con todos los mecanismos de comunicación, donde el mundo es un pañuelo, ¿qué tenés que ir a hacer a Cataluña a ver cómo funcionan las luces? No, y que tenés que ir a averiguar y a solidarizarte con causas lejanas. Claro. Porque no voy a decir de que no son legítimas, claro. pero son causas lejanas. Claro. Cuando tenés causas inmediatas aquí. Claro, además, ¿y qué incidencia vas a generar? Estoy de acuerdo que eso lo haga un país que tiene un peso político trascendente o participa de una región y es liderazgo en una región y su opinión y su actitud va a ser importante para el fenómeno que estamos viendo, que no hay ninguna duda que es condenable esa matanza de un lado, jueces del otro lado, y los civiles son los que principalmente mueren. Pero ¿y qué significa que un grupo de diputados vaya a qué? ¿A dar solidaridad a qué? Entonces, ¿tendría sentido alguien pudiera decirlo además? Bueno, pero El Salvador tiene recursos suficientes para eso. O mejor aún, ¿por qué no el presidente de la Asamblea que ha hecho esta iniciativa? Hombre, decir, mire, yo invito a otros colegas diputados a que vayamos. El boleto ya lo compré, invito a los demás a que compren con sus recursos el boleto y vamos con nuestros gastos personales a pagar el hotel allá. O sea, que sea una iniciativa realmente surgida de tu bolsillo. Privada. Pero no me vengan a decir que somos los salvadoreños los que vamos a pagar una cosa como esa, un invento de este señor. Por más legítimo que sea el protestar, pero tú puedes protestar y condenar lo que tú quieras en este momento, insisto, con todos los medios de comunicación donde estás en el mundo, en este mismo instante en que estamos hablando, puedes estar siendo visto en el mundo entero. Entonces, estas cosas también generan al ciudadano ver niños asesinados, amenazas, alrededor de las maras, policías contaminadas, ejércitos
en las que se discute cómo es que se venden o se compran armas. Es una situación en la que les muestran al ciudadano desesperación, y la gente lo que encuentra es que no tiene sentido esto. Hay que ver cómo nos vamos de esto. Y los que están afuera, pues a nadie se le ocurre decir, venga, ahora estamos por tener unas vacaciones de agosto, y veo todo el esfuerzo que hace el MITUR por invitar y decir, mire, quédese, no se vaya afuera, quédese aquí, disfrute aquí, y venga a los pueblos vivos. Pero varias personas con que me he encontrado me dicen, mire ingeniero, pero ¿cómo pueden estar hablando de pueblos vivos si ahí están matando a la gente que llega? Porque los matan porque van de un lado a otro en el mismo pueblo. ¿Quién le dice a usted que va a ir de turismo usted a esos pueblos vivos? ¿A qué? ¿A que los matan también? Fíjate que lo trágico de esto, Jorge, es que en algunos casos ya no son pueblos vivos, sino que son pueblos muertos. Yo tengo un amigo que tiene un negocio en Suchitoto, donde me dice, mire, yo no he cerrado mi negocio porque si cierro el negocio se muere mi mamá de la tristeza. Pero para mí es una pérdida constante, la renta, o sea, ya no son pueblos vivos, son pueblos muertos. Claro. Ya no vamos a tener un El Salvador vivo, vamos a tener un El Salvador muerto. Pero volviendo al tema de la emigración, y que te digo yo, a veces quisiera que emigraran los 84 diputados y que se quedaran allá, especialmente el presidente de la Asamblea. A mí me parece irónico e hipócrita hablar de esta tragedia humana de la niñez salvadoreña que está emigrando sin compañía, y me parece hipócrita de algunas personas que toda la vida han criticado al imperio, condenado al imperio, y en ese sentido, ¿por qué toda la gente se va para el imperio? Pues no se van para Cuba o para Venezuela. Entonces, hay algunos que han andado quemando banderas y ahora andan visitando Washington, ¿verdad? Entonces, esa hipocresía y ese doble estándar es lo que a mí me tiene sinceramente bastante decepcionado. La verdad es que cada vez más ciertos discursos, ciertas posiciones del pasado están ahora ya fuera de orden, incluso en temas no solo internacionales, sino que económicos sociales. Aquí siempre dijimos en la izquierda el rol de la oligarquía, el rol de la burguesía, pero muy bien dice Dagoberto Gutiérrez, y creo que tiene razón cuando dice, mire, lo que tenemos ahora es un conflicto entre dos burguesías. Y dos oligarquías. ¿Verdad? Y dos oligarquías. Una la tradicional y otra la nueva, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, los discursos clasistas también se vuelven hipócritas. Y destructivos. ¿Verdad? Y destructivos, pero se vuelven hipócritas y sin sentido, solo sirven para utilizarlos desde el punto de vista sentimental, emotivo, porque las elecciones son cada vez más emociones, por eso se mueven por marketing electoral y no por contenido, porque cada vez más es eso. Entonces se despiertan y se les recuerda a la gente esas situaciones. No hay ninguna duda que es muy difícil ahora volver a plantear el tema del imperialismo yanqui en un momento en el que 3 millones de salvadoreños, si no más, están allá y mandan remesas, que es con lo que aquí funciona un sector clave de la economía, que es el comercio y los servicios. Claro, entendamos que ese dinero que viene, simplemente esas grandes empresas también, al prestar los servicios, los reciben, y esa plata sirve para invertirse en otro lado. O sea que el consumismo que nos ha llevado... Hacen escala en El Salvador. Hacen escala en El Salvador, nada más. Y eso es una cosa también tremenda, valga a recordar este punto. Alguien me explicaba
me dice, mira Jorge, esas ayudas que entrega el gobierno de los programas sociales, cuando dan efectivo a los señores de mayor edad o a los jóvenes para esto, resulta que en los pueblos, cuando lo llegan a dar, en el lugar del parque donde los están dando, están los vehículos de empresas de telefonía, de comida chatarra, y de tal manera que la gente lo recibe inmediato. Solo lo ve pasar. Solo lo ve pasar porque ahí le caen encima las empresas telefónicas vendiéndole aparatos, vendiéndoles tiempo de telefonía para el consumo, o comida chatarra o comida rápida, entre comillas. Entonces, el consumismo también hace que esos pocos recursos que le pudieran servir de otra manera a esa gente terminan yéndose de eso. Digo esto porque es una muestra también de la ineficiencia del Estado en esos temas que deberían de ser o son innecesarios. Yo no digo, hay una hipoteca social que debemos, pero hacerlo de esa manera tampoco significa un beneficio para esa gente. Y bueno, y lo que veníamos hablando de los famosos pueblos vivos, todo el esfuerzo que se puede hacer desde turismo va a chocar con el tema de seguridad. O sea, el tema de seguridad y el tema que está detrás de todo esto, que es impunidad, nos está generando daño. No solo a las familias en tragedia como esta de los niños solos que se van o a buscar unificación familiar o simplemente porque son amenazados salen por las maras y salen huyendo. Entonces, y la madre, imagínate, una madre ahí que invirtió $7,000, lo que significa esa cantidad para una familia esa que se compromete con los coyotes para mandar a sus hijos en un peligro del carajo, que pueden terminar muertos en el desierto como ese niño, o esclavizados, o esclavizados, o bueno, regresados después de haber pasado en esos albergues en unas situaciones casi infrahumanas. Ahora los Estados Unidos, hoy están allá los 3 presidentes buscando formas de enfrentar esta situación. El presidente Obama no ha logrado avanzar en el tema de la reforma migratoria, difícilmente va a caminar eso por lo que se ha dicho. Entonces, ¿qué queda? Se hablan de $20 millones, entendí, o algo parecido para enfrentar esto, y uno dice, bueno, esa cantidad, perdone, cualquiera de los grupos narcotraficantes se la puede duplicar en efectivo al día siguiente. Es decir, tiene poca sentido las dimensiones de esto frente al problema en el que estamos. Sí. No, y la verdad es que en el próximo segmento, Jorge, me gustaría que entráramos al por qué El Salvador no es una sociedad de oportunidades. O sea, porque la verdadera respuesta a la problemática de la emigración está en convertir a El Salvador en una sociedad de oportunidades. Claro. Pero eso pasa por prevenir el abuso de la partidocracia, prevenir el abuso de los monopolios, de la corrupción. Pasa por un montón de cosas que a mí me gustaría que las analizáramos en el próximo segmento, Jorge. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge,
La verdad, y nosotros nos conocemos de tiempos, cuando yo estuve en el gobierno, hicimos varios viajes a ver ejemplos de desarrollo, viajes pagados por el Banco Mundial, conste, no por el contribuyente salvadoreño. Pero tú te acuerdas el ejemplo de Malasia, de Singapur, de Nueva Zelanda, y que todo, inclusive Salvador Sánchez Serén era parte de ese viaje. De esas misiones, sí. Que regresamos entusiasmados. Yo sinceramente creo que la gente de izquierda aquí en El Salvador entendió el mensaje. Yo creo que quien se perdió fue la falsa derecha, que quiso seguir haciendo de El Salvador una piñata. Claro. Y por eso me retiré del gobierno. Y cuando la izquierda vio que la piñata era tan rentable, la falsa izquierda decidió incorporarse a la piñata, porque yo tengo la tesis de que Arena y el Frente son dos espejos viéndose el uno al otro. Y esa es la gran tragedia de este país, que ponen a aquel ciudadano pensante a decir, bueno, ¿y cuál es la alternativa de esto? O sea, cuando tú tienes la partidocracia totalmente corrupta, totalmente comprometida con la piñata y la rapiña, y lo que están haciendo es copiando lo que se hizo en el pasado, no corrigiéndolo. Tú desde tu punto de vista de izquierda, Jorge, ¿cómo analizas esto? Vaya, primero, creo que es importante ese esfuerzo que con apoyo del Banco Mundial se hizo para que representantes del sector privado, del sector público, del sector laboral, académico, se hiciera esas visitas para conocer distintas experiencias de los llamados tigres asiáticos. ¿Qué es lo que realmente se vio allá? Primero, eso no se podía hacer sin la decisión política de cambiar de la situación en la que estaban. Segundo elemento clave, planificación de largo plazo. Es decir, ¿dónde quiero estar como El Salvador en los próximos 25 años? ¿Cómo me veo? ¿Cómo quisiera estar? Bueno, ¿te acuerdas y cómo camino hacia allá? Se habló del Salvador 2021. Claro, claro. Y ya casi estamos llegando. Claro, estamos llegando. y no hay nada. Y no hay nada. Tercero, la construcción de ese plan de largo plazo se hacía con la participación de la ciudadanía, es decir, ciudadanía organizada, pero también con intelectualidad y con la decisión del Estado, es decir, usted tenía empresarios, trabajadores y Estado en una determinada decisión política tomada y se construye un plan para 20, 25 años en un país. Cuarto tema, el respeto total a la legalidad y por consiguiente a la institucionalidad que implementa esa legalidad. Pero no solo el respeto de la ciudadanía, sino que el respeto se gana porque funciona la institucionalidad, porque esa institucionalidad es eficaz, es eficiente, tiene el tamaño adecuado. Quinto, hombre, que veíamos en esos países esa complementariedad y no oposición entre Estado y mercado. Es decir, los beneficios del mercado sí, allí, pero con un Estado fuerte, no gordo, sino fuerte. Efectivo. Y por consiguiente efectivo. ¿En beneficio de qué? Que te funcionara el mercado. ¿En beneficio de quién? Pues de la mayoría ciudadana que estaba reflejada en aquel plan 2021. Pero fíjate lo que hemos dicho. La institucionalidad se vuelve clave, pero es una decisión entonces política. Y eso que vimos allá era la idea de, bueno, ¿por qué el Banco Mundial financiaba eso? Era dentro de un programa de modernización del Estado. Es decir, funcionará un mercado, se abre el país al mercado, sí,
pero con un Estado no solo legal, legítimo, sino que fuerte y del tamaño mínimo para ser eficiente y para ser eficaz. Entonces, eso es lo que vimos allá. ¿Qué de eso pudimos trasladar? Pues prácticamente casi nada, ¿verdad? Ni tuvimos mercado de verdad, porque el mercado de verdad implica mercantilismo, aquí no es así, eso es otra cosa. Tampoco tuvimos un Estado fuerte, al contrario, se desmontó el Estado y no se sustituyó por al contrario, se sustituyó por un montón de burocracia y de gordura, entre comillas, de un Estado pero ineficiente. Y burocracia cómplice. Claro. O sea, al servicio de intereses especiales. Y precisamente del abuso de ciertos sectores de monopolios, monociones, cualquiera de esos vicios del mercado, protegidos por esa burocracia, pero además es una burocracia que como toda se reproduce a sí misma y estorba el desarrollo. Mira cómo hemos retrocedido en todos los índices de competitividad, y uno de ellos es el tema de la tramitología. Pues sí, claro, si tú vas a meter 24,000 empleados nuevos en un periodo, hombre, ¿y esos 24,000 qué van a hacer? Si tú apartas a los médicos, enfermeras y policías, todo el resto, pues es simplemente crecimiento de burocracia. Y por consiguiente de trámites, porque ¿qué se pone a hacer? Pues lo pones a hacer algún proceso, alguna parte del proceso para que tenga sentido y justifique su puesto y su salario. Entonces, aquellas visitas que hicimos, lo que nos serviría ahora es para decir, mire, todo eso ya ha sido planteado, hay experiencias, ¿cómo es posible que no se pongan las autoridades actuales a decir, bueno, caminemos por esa ruta? Todo el mundo está diciendo desde el proceso electoral que El Salvador necesita desde hace rato el que nos sentemos todos a construir realmente un plan de nación. Pero eso implica la decisión política de las autoridades, pero también del acompañamiento del sector privado, ese sector privado que dice, bueno, genial, se trata de hacer negocios, pero los beneficios deben de ser para avanzar en el desarrollo. Y con el entendimiento moderno, el empresariado sabe que si quiere crecer y ganar plata, tienen que haber consumidores. Tienen que haber consumidores con capacidad para adquirir esos bienes. Claro. Pero además sabe que no puede producir con capacidad competitiva si el personal, si los que van a ser parte de la no están capacitados. No están capacitados. Entonces, ¿a qué se van a dedicar? A sembrar maíz y frijoles de la misma manera que lo hacían los mayas, porque ni siquiera en eso hemos avanzado. Hacemos uso de los cultivos exactamente de la misma forma de hace miles de años. No, y hay un par de locos que yo creo que quisieran que regresáramos a los bueyes o a la bicicleta. Ah, claro que sí, nunca falta algún loco de ese sentido. Pero digo, no es posible avanzar si no hay una decisión, perdóneme, de todos, es decir, del sector empresarial, pero debe de ser acompañado de una evidente decisión de lo que se llama clase política, que son las cúpulas de los partidos, hombre, de si quieren seguir existiendo y sobreviviendo antes que aquí pase algo grave, tienen que transformarse. Usted, ciudadano que nos está viendo, estará de acuerdo conmigo que los que menos se transformaron, los que menos cambiaron en este proceso de los acuerdos de paz para acá han sido los partidos políticos. Y quizás y sus dueños. Es que el punto es ese. Alguien me decía, es que ahora todo el mundo es enemigo de los partidos. Decía, no, es que no es de los partidos como instituciones. Yo creo que todo el mundo está claro que no puede haber democracia sin partidos políticos. El problema es las conductas de las dirigencias de los actuales partidos políticos en El Salvador. A eso nos estamos refiriendo. A lo que usted ve todos los jueves. Lo que usted acaba de ver el jueves de esta semana, donde no hay aprobación de la elección de magistrados de la Corte de Cuentas, tampoco hay aprobación de los impuestos,
simplemente porque eso quiere irse en combo y vuelven a repetir exactamente los mismos vicios y abusos de los que se ufanaba Arena en esos 20 años, donde en ese momento era el PCN quien acompañaba en todos estos desaguisados de repartirse en las instituciones, y ahora quien lo hace es el FMLN y gana. Pero es exactamente los mismos métodos, haciendo las mismas cosas. Después que como izquierda rechazamos ese tipo de planteamientos, incluso fuimos hasta la Sala Constitucional a señalar vicios de inconstitucionalidad por esos abusos. Entonces, la ciudadanía seguramente cada día más que ve lo que sucede en la Asamblea se decepciona de los partidos. Entonces, ¿hacia dónde, cómo podemos contribuir a resolver los problemas del país? Insisto, la única forma es que estos sectores políticos, los sectores empresariales, los trabajadores mismos, porque cuando hablamos de competitividad hablamos de educación. Y no puede haber productividad. Y no puede haber muchachos formados si no hay maestros formados y dispuestos. Ahí te salen ejemplos del rating de quiénes son los niveles educativos más altos. Y te sale Finlandia. Sí te dice, pero todos los docentes de Finlandia tienen nivel de maestría. ¿Me explico? Y no significa que su salario sea gigantesco. Sí, pero es un salario adecuado. Y lo más importante, se ganan el puesto. Claro que es. Ahí el sistema está diseñado alrededor de la meritocracia. Claro. Tenés que sacar eso, pero además pasas examen. Y no solo eso, cada 5 años tenés que estarte evaluando. Y si no apruebas la evaluación, pierdes tu licencia y te vas al carajo. Entonces, no es lo que aquí sucede, ¿eh? Que resulta de que las organizaciones sindicales lo que hacen no es estimular para que mejore el... Entonces no podemos tener eso. Ganar más y trabajar menos. Y trabajar menos. ¿Cómo vamos a tener entonces una población educada? Productividad, genial. Pero para tener productividad implica que el trabajador esté también formado, pero además estimulado y con un empresario que es correspondiente con eso y estimula el elevar esa productividad. Y que se le estimula a invertir en los instrumentos de productividad. Porque de nada te sirve un trabajador capacitado, bien remunerado, sin equipo. Si un equipo obsoleto, claro. O sea, entonces aquí la clase política, y en el próximo segmento quiero que hablemos de eso, Jorge, es cómo vamos a corregir esa mentalidad o esa estructura que no permite que se incentive lo que se desea y desincentive lo que no se desea. Claro. Pasa por cambios de esas conductas en los partidos. Y eso pasa en este país nuestro, en el que los partidos reaccionan única y estrictamente al tema de los votos. ¿Qué me da votos y qué me quita votos? Conclusión, en esa parte es la ciudadanía, tenemos también una responsabilidad en el mensaje que se manda. Claro, hay obstáculos. La Sala Constitucional ha contribuido enormemente a irlo reduciendo para tener la posibilidad del ciudadano de poder realmente elegir y de realmente mandar mensajes. La decisión o lo que está en debate ahora de la votación cruzada para elegir parlamentarios debería de ir acompañada obviamente de otros 2 cambios tremendos. La distritación de las diputaciones. Cómo se distribuyen en el territorio, que ya no puede ser por departamentos, sino por circunscripciones electorales, y obviamente porque los organismos que controlan la elección desde el punto de vista jurídico, no administrativo, sino que jurídico, no sean en manos de los partidos políticos. Habría que quitarle la partidización a los organismos que toman las decisiones tanto a nivel de la urna, de la municipalidad, del departamento o de la nueva forma de distribuirlo. Y obviamente la votación cruzada tiene sentido
si eso sucede. No tiene mucho sentido si no es acompañado de esos cambios. Eso es un tema de reforma electoral que se vuelve, de reforma política, que se vuelve indispensable si queremos avanzar en democracia. Ahora, eso no se va a avanzar, insisto, si no lo metemos dentro de un plan estratégico nacional de decir, allá quiero estar yo dentro de los próximos 20 años. Y para estar ahí, señores, tenemos que cambiar nosotros los políticos, y el empresariado también, y el trabajador también, me explico, y el maestro también. Es decir, el cambio tiene que surgir de decir qué país queremos y qué nos debería estar motivando en este momento. Hombre, que nuestros hijos y nuestros nietos tengan que ir en esos sacrificios y estar pasando por todos los crímenes, por esos, el tener que ir a buscar a su familia afuera, el tener que irse por las maras. Todas estas consecuencias las tenemos que entender, que nos motiven a cambiar. Si estas cosas de las maras, perdóname, hace 30 años no existían. Esto es el resultado de una transculturización, porque se crearon en Estados Unidos cuando llegaron allá como guetos que se enfrentaban con los grupos mexicanos o con los grupos afroamericanos, y terminaron creándose estas pandillas que al deportarlos comenzaron a construirse aquí, y como la autoridad consideró eso siempre a la ligera, bueno, miren a dónde estamos ahora. Bueno, en el próximo segmento vamos a analizar, Jorge, si la partidocracia es capaz de realizar estos cambios, y si no, ¿qué alternativa tenemos? Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, a mí me preocupa sinceramente, porque yo quiero creer en la democracia, pero yo siento que, primero, que lo que tenemos no es democracia, es una partidocracia. Siento que la piñata todavía es demasiado rentable para generar esos cambios que tú estás pidiendo. No sé, me siento pesimista en ese sentido, Jorge. Yo creo que tienes toda la razón de sentirte pesimista, porque cuando aquellas fuerzas políticas que durante un buen tiempo, me refiero a los acuerdos de paz para acá, expresaron sus señalamientos a los abusos que hacía el que estaba en el gobierno, en ese caso Arena, pero cuando acceden al poder como resultado de la voluntad popular de las urnas, hacen exactamente, si no lo mismo, parecido. Hombre, cualquiera dice, bueno, ¿y entonces qué se puede esperar? Además, no te surgen hasta ahora, después de los acuerdos de paz para acá, fuerzas políticas distintas a las mismas que hegemonizaron en el momento de la guerra. Pareciera como que cambiamos el enfrentamiento armado a un enfrentamiento político, y por rato ya no parece que es enfrentamiento, sino que es hoy vas tú, mañana voy yo, vas tú, y hacer exactamente lo mismo. Eso decepciona realmente y pone a la gente, bueno, ¿y entonces qué? Desgraciadamente el proceso es muy lento en cuanto a la presión de la sociedad para que esos partidos se abran. Ha cambiado, no hay ninguna duda que en este momento, tanto en Arena como en el Frente, hay cada vez más presiones para mayores aperturas y para la presencia de otros pensamientos, pero sigue siendo todavía muy deficitario
vamos a ver qué sucede en el 2015, pero yo desde ahora hasta el 1 de marzo, creo que son las elecciones del 2015, el 1 de marzo, no veo que haya mayores cambios. Creo que vamos a terminar con lo mismo, seguramente el 2015. O con un mayor deterioro. Sí, con un mayor deterioro y desprestigio todavía mayor de precisamente de esa llamada clase política. Pero los números no creo que sean muy diferentes. Posiblemente haber una mayor concentración de diputados en Arena y en el Frente. Y para los partidos, me refiero PCN, GANA, PDC, el número de curules seguirá reduciendo. Pero siempre, en un sistema como el nuestro, no es posible que ningún partido político alcance los 43 diputados, matemáticamente no es posible, y por consiguiente a esos partidos a los que se les reduce el número de diputados, tienen siempre el gran beneficio de ser la bisagra, es decir, que para tomar decisiones son indispensables y no digamos para las mayorías calificadas. Y se convierte en el negocio de la política. Y se convierte entonces en el negocio de la política, que bueno, se lo inventaron y se lo desarrollaron en el pasado los gobiernos de Arena, porque, por favor, los señores de Arena recuerden cómo les interesaba más comprar que convencer. Y las famosas palmaditas, usted tiene razón, diputado, es más, lo que usted plantea es lo mejor del país, pero no tiene los votos, eran las frases clásicas que se planteaban en el Parlamento. Bueno, ahora sucede lo mismo, y por eso estamos viendo cómo el rol de GANA posiblemente tenga costos para GANA por esta situación. Pero ¿a beneficio de quién? Seguramente será el PCN quien podrá crecer un poco más, a no ser que hayan sorpresas con partidos como este de la democracia salvadoreña, del señor Salume, que ahora tiene un mayor acceso a medios. Es evidente que hay todo un esfuerzo por un posicionamiento. No es fácil en nuestro sistema. Para poder tener éxito hay que tener o mucha plata o una mezcla de plata y tiempo para poderse convertir en marca que pueda ser agradable a la ciudadanía. O el mensaje correcto. O el mensaje correcto. Desgraciadamente, cada vez más el tema electoral es, como yo decía antes, de marketing, no es de contenidos, sino que se vuelve de puro mecanismo de mercadología, de técnica de mercado para vender como que si son jabones o pastas dentífricas. Pero bueno, el punto es de quién depende esto. No hay ninguna duda que no se puede avanzar en ese plan de nación si no hay una decisión política. ¿Quién puede presionar esa decisión política? Pues hombre, no queda más que son los sectores productivos. Me refiero al sector privado y me refiero al sector laboral. Son los trabajadores que tienen que contribuir a presionar esto. A mí me parece muy buena algunas experiencias que, si bien es cierto, son motivadas, acciones motivadas por los problemas, pero bueno, es algo yo. Sindicatos que van a la sala constitucional a decir, y mire, no es posible que el Estado haga uso de los fondos de ahorros nuestros de pensiones para acciones y no nos pague lo que corresponde. Nadie se opone, al contrario, así fue diseñado el sistema, a que los ahorros nacionales a través de las pensiones trabajen para el país. Sirvan para el país. Es más, la idea es que se democratizara de manera tal que los trabajadores fueran dueños, partícipes ¿de qué? De inversiones de ANDA, de inversiones de energía eléctrica, de todo flujo. Fíjese que es un sistema diseñado para que donde hay un flujo permanente de ingresos, incluso privados, una universidad tiene un número de alumnos permanente que pagan mensualmente una determinada cantidad, ese es un flujo. Hombre, eso perfectamente
se puede llevar a la bolsa y entonces la empresa recibe dinero de largo plazo, porque el pensionado no está pidiendo la plata para mañana, el banco sí, le interesa sacar la plata rapidito. Entonces no, son fondos de largo plazo, que perfectamente tienen no solo eso, tienen intereses también de largo plazo, pues contrataron a 7%, la banca los puede estar moviendo a cada rato. Entonces, son fuentes de financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado, así fue diseñado. Hombre, pero si a mí me dicen que más del 60% de los ahorros están ahora en papeles, en acciones del Estado, ya sea de fideicomisos o lo que sea, y que lo que ganan es 1.2%, cuando el dinero en el mercado andará no menos del 6-7%, que es lo que el gobierno paga en letes, hombre, ¿cómo es eso posible? Entonces hoy resulta, fíjate hasta dónde hemos llegado, que los trabajadores van a tener que pelear por sus fondos, pero no solo eso, para que sus pensiones sean más o menos decentes, tiene que haber intereses de su dinero ahorrado. Usted, amigo, que tiene y que ahorra en las AFP, ese dinero es suyo, sí, pero además usted paga una comisión, fíjese, para que ese dinero lo inviertan en las cosas productivas para que usted le dé intereses, que su dinero gane intereses, porque de esos intereses que gana depende su pensión. Bueno, sí, pero si los intereses que gana es 1%, cuando pudieran estar ganando 7%, ¿responsabilidad de quién es? Hombre, del Estado. Los trabajadores tienen que entender que tienen que presionar al gobierno para que eso cambie. No, y los fondos sirvan para desarrollo. No, y peor aún, y ese es un riesgo en ciernes, Jorge, que nacionalicen porque aquí están hablando de cambiar el sistema. Pero es que nacionalizar querría decir que los 7.500 millones que hay les caiga encima. Es que yo creo que hay algunas personas que de eso están hablando. Claro, pues serán esos sueños, pero esos son fondos particulares, privados, por eso digo yo. No, mira, y puede ser el detonante de algo serio, Jorge, y a mí me gustaría, antes de que se nos acabe el tiempo, entrar a otro estadio, que es la Fuerza Armada. Claro. La Fuerza Armada ha sido la única institución que verdaderamente ha cumplido los acuerdos de paz. A mí, yo siempre he sido gran amigo de la Fuerza Armada y con mucha pena tengo que decir de que la infiltración que ha habido en la Fuerza Armada es enorme. Yo al general Benítez siempre lo he considerado de los mejores oficiales de la Fuerza Armada, y hasta que alguien no me pruebe lo contrario, voy a seguir pensando eso. Ahora, esta trama que se le está armando al general Benítez, a mí me huele más a una trama con intenciones políticas. Este es otro elemento que está en este lío de la institucionalidad. La Fiscalía tiene el rol de investigación y la investigación penal se individualiza. Entonces, no es contra la Fuerza Armada que el fiscal está actuando, como parece que entendió el señor presidente de la República al decir que se respeta a la Fuerza Armada, al fiscal, y lo regaña por eso. La Fiscalía tiene la obligación de investigar el tema penal, un delito, y lo precisa frente a un ciudadano. Que ese ciudadano es miembro de las Fuerzas Armadas y que hace uso a la persona que sea, eso es otra cosa y debe de definirse. Ahora, igual nos deterioramos con las instituciones, porque comienza uno ya a tener dudas de que si son ciertas o no ciertas las afirmaciones o son los mecanismos propagandísticos. Allí aparece que en una de estas colonias, una de estas Villa Miseria, que está a la par de la colonia, ahí por la feria, en esa comunidad, llega el presidente un día y al día siguiente llega la policía y captura a unas personas y les toma fotos de que son personas que estaban armadas y que se entrenaban en la cancha de la colonia. Y armadas con equipo militar, ¿verdad? Y como militar.
Pero después resulta de que cuando ven quiénes son las personas acusadas, son gente que al contrario son estudiantes en la universidad que trabajan y que se mantienen los vecinos y la directiva municipal dice, mire, pero esto no puede ser posible. El entrenador que llega a ayudarles a los muchachos dice, mire, esos muchachos venían aquí y quién va a estar entrenándose y aquel que algo supo en una de guerra, cancha. en una cancha y aquellos que de alguna manera, yo nunca cogí fusil, pero los que estuvieron en la guerrilla le podrán decir, mire, nadie se entrena en una cancha para... Por lo menos para acción, armar y desarmar. para armar y desarmar. Entonces, comienza uno a entrar en dudas hasta dónde eso es montado o no. A los otros muchachos de un periódico digital que los detiene un grupo de policías y quiere averiguar a quién están investigando. Es evidente que un sector de la policía, pero los amenazan y les dicen, mira, te puedo poner aquí, desarmarte el carro y decir que traía drogas. O sea, volvemos a esas situaciones de duda. Eso hace dudar también entonces de esto, conociendo a algunos militares. Y si a todo esto le pones el antecedente de la tregua, que ya se empieza a ver las interioridades de esa tregua, claro, y que tú ves que fue en complicidad con las autoridades, tú te pones a pensar qué intereses se están moviendo detrás de todo esto. Pues. Entonces, volvemos al punto, institucionalidad. Es que están rompiendo la institucionalidad. Tenemos que ir hacia eso. Las autoridades no pueden continuar en una situación como esta por el deterioro a que están llevando a lo que empezamos a un país que ya no tiene estado fallido. Sentido, a un estado fallido porque el Estado no está donde debería estarlo y con el peso que debería estarlo. La presión tiene que venir de la ciudadanía, tiene que venir a través de la opinión pública, de los medios de comunicación, de la sociedad misma organizada. Y bueno, hacer un llamado también a los llamados poderes fácticos que lo pueden hacer. Perdónenme, el sector empresarial tiene espacio y posibilidades de hacerlo, de contribuir realmente a avanzar en ganar institucionalidad, empezando porque la empresa privada toda respete esa institucionalidad, de manera tal que sea un ejemplo y un motivador para eso. Eso implica una serie de decisiones y de acciones y de actitudes. Estamos hablando del tema de los impuestos ahora y cómo parece que en la Asamblea, insisto, el próximo jueves parece que sí va a haber combo como para elegir magistrados y al mismo tiempo impuestos. Bueno. Pero bueno, a mí me ha parecido positivo que ya comenzaron a plantearse otras opciones de impuestos, no las que estaban. Impuestos a las empresas telefónicas, e impuestos al sistema bancario. Habría que ver de qué se trata, pero en general a mí me parece que el que un ciudadano tenga 2 teléfonos celulares y los ocupe para estar jugando, hablando, perdone, eso no es una necesidad básica. Por consiguiente, que tenga impuestos, aunque eso le signifique mayores costos al que lo está usando, bueno, que está bien. Así hay otros productos también, pero no tienen por qué ser indispensables. Pero tan importante como eso, Jorge, es el para qué. O claro. sea, yo sé de personas que están vendiendo propiedades para pagar impuestos, claro. Que te digo, es indignante ver al presidente de la Asamblea Legislativa irse de choto para Palestina. O sea, decir, vaya, está bien, hay que pagar impuestos y es responsabilidad de uno hacerlo. Pero ¿para qué? O sea, si los impuestos van a servir para mejores escuelas, mejores hospitales, mejores carreteras, seguridad, está bien. Claro. Pero para que la clase política y la partidocracia sigan en la piñata, claro. Son otros 100 pesos. Son otros 100 pesos. O para inversiones que uno dice, bueno, ¿y por qué? Ahí el Citran dicen que han gastado 45 millones de dólares, o va a costar eso, toda la construcción, más los espacios para oficinas, más el estacionamiento de esos buses. Pero ahora me dicen, mire, pero es que esos buses son privados, son de una empresa privada.
formada por 9 personas que pusieron $250 cada uno, y esos 9 y han comprado 30 y tantos buses y se están endeudando en más de $200 millones. ¿Y cómo demonios yo como ciudadano voy a pagar, junto con todos los demás ciudadanos, $45 millones por hacer la infraestructura a una empresa privada? Ya quisiera Alfredo Mena y Jorge Villacorta que el Estado nos financiara infraestructura. O el aeropuerto para una línea aérea. Para una línea aérea. Entonces, uno dice, ¿y esto qué? Entonces, volvamos al punto. Fondos pagados en impuestos, ¿para hacer qué? Esos 45 millones los debió haber impuesto la empresa que van a cobrar esos buses. Si lo van a concesionar, que lo ponga ellos. ¿Sí? Lo van a concesionar, pero dicen que no lo van a concesionar. Bueno, pero ¿y la licitación para la compra de esos buses, si es que el Estado lo hizo, dónde estuvo? Sí. Y si lo van a concesionar, ¿cómo y cuándo? ¿Y de qué manera van a pagar esos 45 millones que pusimos? Yo creo que nos han quedado muchas cosas en el tintero, Jorge. Te voy a volver a invitar porque ya me hicieron señas de que se nos terminó el tiempo. Siempre es un gusto tenerte aquí. Como te digo, mucha falta haces en la asamblea. Y yo lo único que te puedo pedir es de que sigas luchando como lo estás haciendo, porque exista sensatez y honestidad en nuestro país. Y que la ciudadanía se dé cuenta de que sí hay salida, pero que es con todos, y el empresariado, el sector político, y usted ciudadano también, hasta en la formación de sus hijos. Una pequeña corrección te voy a hacer, hay solución. A mí no me gustan las salidas, me gustan las soluciones. Correcto. Bueno, muchas gracias, Jorge. A la orden, ha sido un gran gusto. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.